Bien, buenas noches con todos, estudiantes, público en general, maestros, maestras. Sean bienvenidos a una nueva conferencia. Sí, esta vez vamos a tener la participación de la profesora Miriam Salas Olivari, que nos va a exponer sobre el tema Historia de la Mujer en el Perú. Bien, vamos a hablar un poco de la ponente de esta noche. Ella es doctora en Historia por la Universidad Pontificia Católica de Perú, donde ejerce la docencia. Es también miembro del número de la Academia Nacional de la Historia, de la Asociación de Historia Económica del Perú, del Instituto Ribagüero y del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú. Ha podido ejercer el cargo de jefa del Archivo General de la Nación. Igualmente ha dictado numerosas conferencias en el Perú y el extranjero. Ella ha obtenido el premio Silvio Zavala, otorgado por la OEA y el Instituto Panamericano de Geografía y Historia. Y la OEA en 1999 por el mejor libro de historia del año 1998, titulado Estructura colonial del poder español en el Perú, Huamanga, Ayacucho, a través de sus obrajes en los siglos XVI, XIX. Una de las publicaciones que ha tenido, por ejemplo, es de los obrajes de Canaria y Chincheros a las comunidades indígenas de Vilcashuamán. Está también en Estructura colonial del poder español en el Perú, Huamanga, Ayacucho, a través de sus obrajes siglos XVI al XVIII. En el año 2011, el 1 de septiembre, presentó su libro La República 1879 a 1883, en Historia Marítima del Perú. A través de sus libros y varios artículos ha demostrado su interés por comprender la dinámica social de los tiempos tanto prehispánicos como del virreinato, la república, el estudio en el largo tiempo de los siglos XVI y XVIII. La ha llevado a delinear los ciclos académicos desarrollados por el sector manufacturero textil en relación con otros sectores económicos como la minería y finalmente de manera más global en relación con la economía española y con los sectores textiles de Nueva España y la península ibérica. Este interés ha dado origen a artículos como Crisis en desfase en el centro-sur, este del virreinato peruano, minería y manufactura textil. Este mismo interés por medir la dinámica y sus ciclos se observa en otro artículo titulado El salitre en la vida de los puertos del sur del Perú, los años 1810-1877, ausencia y riqueza en la aridez del desierto. Por último, tenemos también la economía del virreinato del Perú bajo el haz de las reformas borbónicas, la Ilustración, las Cortes y la Constitución de Cádiz. Sin nada más que decir, profesora, sí, le doy el pase para que pueda exponer Historia de la Mujer en el Perú. Muchas gracias, Johan Jeffer Barra. Muchas gracias por la invitación del grupo Runa Yachachi a participar con ustedes en esta conferencia, en esta noche. Bien, y entonces el tema es la historia de las mujeres. Perdón. Creo que ¿lo ven la diapositiva? Sí, profesora, tiene que presentar. Ya. La están viendo ya, perfecto. Entonces, no, ha dejado de presentar. Sí, eso es lo que... Ya está, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bien, entonces voy a hablar, Johan, sobre la mujer en la historia del Perú. Es un tema que a mí me interesa muchísimo, como a muchas otras historiadoras y a otras mujeres, el tema de nuestra historia, de nuestra dinámica.
sobre todo mirando de la perspectiva del presente, ¿no? Es decir, ¿cuál es la posición que ocupa la mujer en nuestros días, ¿no? Que por supuesto es una posición que ha ido mejorando muchísimo a lo largo del tiempo, y más desde que en la década de 1950 recién nosotros obtenemos la ciudadanía. Entonces, eso nos hace pensar cuál es el papel, ¿no? O el rol que se le asigna a la mujer en la historia y por qué es que recién, ¿no? En otra charla tal vez les puedo hablar de la mujer en la época colonial y en la época republicana, recién en el siglo XX es que las mujeres obtenemos la ciudadanía. Ahora, este tema no es exclusivo del Perú, ¿no? Es decir, esta exclusión no es exclusiva del Perú, sino que en todas las sociedades del mundo, siempre a la mujer se la ha visto como una persona menor de edad, una persona a la cual se le debía dar protección, ayuda, cuidado, y no se les permitía a las mujeres ejercer su propia voluntad, ¿no? De expresar sus deseos y menos aún realizarse. Las mujeres tenían que estar siempre sujetas a la figura de un varón, bien sea el padre, bien sea el hijo, ¿no? Con lo cual, pues, esa sensación de libertad, de poderío, de empoderamiento, no estaba presente en las mujeres. No quiero hablar yo de las mujeres como ahora se busca, ¿no? Mostrarlas siempre como grandes, empoderadas, como personas que han tenido o han jugado un papel descollante en la sociedad, sino ver a la mujer dentro del contexto social, dentro de la dinámica social, porque definitivamente eso es lo que nos va a brindar la posibilidad de conocer en un verdadero espectro cuál es el papel que jugaba la mujer a través de los tiempos. Hoy día, ¿no? Voy a hablar sobre las mujeres en el Perú preincaico y voy a llegar hasta el incaico, ¿no? Y lo voy a hacer a través de este libro que acabo de publicar, bueno, acabo no, porque ya es desde 2019, que se llama Historia de los hombres y las mujeres, del Dios creador y las sociedades milenarias del Perú preincaico, en el cual pues estudio las sociedades preincaicas y en las cuales las mujeres juegan un papel muy importante como también los hombres. Pero ¿cuál es ese papel que juegan las mujeres? ¿Cuál es el papel o el rol que a las mujeres se les da dentro de la dinámica, de la forma como se ha construido la sociedad, ¿no? Bien, ahora como historiadora, al darle una mirada a ese pasado que en realidad según lo establecido, no es un estudio que debe merecer la atención de una historiadora, sino más bien de una arqueóloga. Pero el asunto es que yo he enseñado muchísimos años cursos y enseño cursos de historia del Perú que van desde la llegada de los hombres, bueno, y pueden llegar hasta la República. Por lo tanto, sí he debido de estudiar esos tiempos y definitivamente pues ese estudio de esos tiempos dentro del marco de la historia me lleva a tener una imagen del pasado que en cierta manera se diferencia de la mirada de los arqueólogos, ¿no? Porque como historiadora mi afán es centrar el análisis de las sociedades prehispánicas, ¿no? En el funcionamiento mismo de ellas, ¿no? Es decir, cómo funcionan las sociedades. Entonces, a mí el estudio de las sociedades prehispánicas no debe centrarse en el estudio de los estratos, como los arqueólogos les interesa muchísimo definir bien los estratos, identificar para cada cultura su máxima creación artística, bien sea tejido, cerámico, joyas, edificios y otros. Lo cual es la función propia del arqueólogo, ¿no? El arqueólogo, en realidad, llega a un lugar, ¿no? De asentamiento prehispánico
Y ahí tiene que excavar y tiene que fijar bien los estratos, ¿no? En el cual va él encontrando cada una de las piezas para saber el tiempo, ¿no? Y relacionar una pieza con otra y de esa manera, pues, definir cómo se desarrolló esa sociedad. En el caso de la historia, nos interesa bastante, gracias al estudio de los arqueólogos, ¿no? El funcionamiento interno, ver el funcionamiento interno de las sociedades, pero en mi caso específico, no solamente de una sociedad, sino cómo éstas se han ido interrelacionando una sociedad con otra, ¿no? Y al mismo tiempo ver cuáles son los sellos o los elementos que se han ido haciendo perennes, es decir, en la historia del Perú y por qué existe una sociedad andina, una cultura andina, porque definitivamente hay ciertos sellos, ¿no? Que se han ido dibujando y que a lo largo del tiempo han ido permaneciendo y se han ido trasladando de una cultura a otra hasta llegar hasta nuestro presente. Entonces, este es el asunto que a mí me interesa mucho, es una mirada desde el presente hacia el pasado, en el largo tiempo, ¿no? Un largo tiempo dinámico, ¿no? En el cual nosotros, gracias al cual nosotros vamos a ir heredando ciertos rasgos que hasta el día de hoy perviven. Una de las cosas que quería decirles antes de pasar al tema propiamente de las mujeres es sobre las migraciones, ¿no? Entonces, en el Perú prehispánico, han habido numerosas llegadas, arribadas, ¿no? De gentes, no solamente de un continente, sino diferentes continentes. Y por eso es que nosotros podemos decir que el Perú es un país multirracial desde el nacimiento, ¿no? Bueno, ahora, los arqueólogos son los que a nosotros nos han dado las herramientas tecnológicas, el conocimiento arqueológico para que podamos nosotros entender cómo funcionaban estas sociedades, pero no solamente una, sino en líneas generales cómo fueron comunicándose unas con otras hasta que finalmente pues llega la presencia de los incas. Una de las cosas que me ha gustado muchísimo en estas indagaciones ha sido no solamente el trabajo de los arqueólogos, que es fantástico, han avanzado muchísimo, y han producido mucho conocimiento, mucho saber, así como también recurrir nuevamente a las crónicas. Y un descubrimiento que he hecho es que las crónicas son sumamente útiles para entender el pasado prehispánico. En el tiempo que yo estudiaba, a mí se me decía que las crónicas no eran útiles para el estudio de estos tiempos, porque ellos tenían una visión muy europeizada, ¿no? Y iban trastocando todo, lo cual es bastante cierto. Pero el historiador tiene que tener, ¿no?, sus herramientas para poder comparar, constatar si lo que el cronista está diciendo es verdadero o es falso, ¿no? O si está teñido por una visión totalmente europeicista. Entonces, sobre la base de eso, he comprobado que mucho de lo que dicen las crónicas ha sido y es ratificado actualmente por los estudios de los arqueólogos, de tal forma que esta gente, los cronistas que llegaron al Perú y que se sintieron en muchos casos maravillados por lo que veían y otros casos simplemente estaban cumpliendo una función que les había ordenado el rey, que era describir cómo era este mundo nuevo, ¿no? De una u otra manera, cualquiera sea el interés, nos sirve muchísimo para entender este pasado. Uno de estos grandes cronistas es Guamán Poma de Ayala, ¿no? El cual, ¿no?, nos presenta una cronología sobre el Perú antes de la llegada, de la historia del Perú, antes de la llegada de los incas. Y entonces él habla de la primera edad, que es Huari, Huiracocha Runa, la segunda edad, Huari Runa, la tercera, Purun Runa y Auca Runa. Ahora, dentro de todas estas edades, siempre
la figura motriz, ¿no? El eje es Wiracocha, a través de diferentes nombres. Pero si ustedes miran las imágenes, está también presente la figura del hombre y la mujer, la pareja, ¿no? Vamos, entonces, para Guamán Poma de Ayala, pues, la presencia de la pareja es sumamente importante, tanto hombre como también mujer. Para Guamán Poma de Ayala, ¿no? Antes de la llegada de los incas hubieron 4 edades, ¿no? Como les he dicho, y la primera edad es la que pertenece a al Pajarimoc Runa, es decir, a los hombres de las cavernas. Tuvieron conocimiento del Criador de los hombres y del mundo y del cielo, y así lo adoraron y lo llamaron Dios. Runa Kama Wiracocha. Luego están los semisedentarios, ¿no? Que son los Wari Runa, hombre viejo, que pertenecen a la segunda edad, que son hijos de Runa Kama Wiracocha. O sea, hijos de los anteriores, ¿no? Y que tuvieron como Dios a Tixi Wiracocha, a Caiga Wiracocha y a Pachacamac. En la tercera edad están los puros Runa, ¿no? Aquí, de acuerdo a la arqueología, de acuerdo a los estudios arqueológicos, se estarían incluyendo, ¿no? Yo vería que se estarían incluyendo en esa edad a lo que los arqueólogos llaman formativo temprano, que se da en la costa y en la sierra, el primer horizonte que se da en la sierra y el periodo intermedio temprano que se da en la costa. Para Guamán Poma de Ayala ese es un tiempo yermo, estéril, desértico, ¿no? Bueno, y donde vemos que aparece la guerra, sobre todo, ¿no? Es algo que va a caracterizar este tiempo, en especial el intermedio temprano. Y el dios de esta época es Wiracocha, Tixi Wiracocha, Caya Wiracocha, Pachacamac. Luego está la última edad, antes de la llegada de los incas, que es Auca Runa, que es el horizonte medio, ¿no? Y aquí estaría presente tanto los Wari como también Tiahuanaco. Es un tiempo de mucha guerra. Y es un tiempo donde de la misma manera se adora Wiracocha. Ahora, una de las cosas que me llama la atención y que quisiera puntualizar es que aquí pues vemos que en el Perú existió un dios, que es Wiracocha, y que este dios existió en todas las épocas. No es el tema del cual yo les voy a hablar ahora, pero sí es una de las conclusiones de mi libro, que Wiracocha es la figura de un dios, ¿no? Que finalmente encarna un monoteísmo, ¿no? Y que los españoles no aceptaron porque no les convenía aceptar que aquí existía un solo Dios, porque el pretexto para ellos, para dominarnos, era decir que veníamos de la sombra de la muerte de estas Indias occidentales, donde no se conocía a Dios y donde dominaba el demonio. Entonces, esa es la razón, la que yo creo, la razón por la cual los cronistas no presentan de forma clara y definida a este Wiracocha. Es cierto que a lo largo de las lecturas de las crónicas yo puedo encontrar siempre a Wiracocha. Existen numerosas versiones de que es Wiracocha el creador de todo, la energía creadora de todo, pero también del hombre y de la mujer, en sucesivas creaciones, donde siempre él va a ser la figura, a diferencia de otras partes del mundo, donde no siempre el mismo Dios es el creador de la nueva generación, luego de un diluvio, ¿no? Luego de terremotos intensos o erupciones volcánicas. Pero ¿por qué es esto y por qué lo hacen así? Porque definitivamente pues querían demostrar que en el Perú éramos politeístas y que ellos no podían o debían brindarnos su religión monoteísta. Bueno, en un próximo libro voy a analizar el tema de cómo en realidad pues ellos sí tenían conocimiento de esto, y es más, no, Wiracocha se funde con Cristo, se fusiona con Cristo. Bien, ahora, los primeros hombres son los Pajarimoc Runa, que van de los 20.000 a los 5.000 años antes de Cristo, y donde se han encontrado evidencias de la presencia
de estos hombres es en Piquimachay, en Ayacucho. Eran hombres cazadores, recolectores inferiores, y lo que se ha encontrado son unas galgas al lado de 96 restos mastodontes, megaterios, caballos andinos, tigres, dientes de sable, y todo eso fue encontrado por el arqueólogo Richard McKnight. Bien, entonces, aquí en Piquimachay no se encontraron restos humanos, ¿no? La antigüedad de los restos es de aproximadamente 20.000 años antes de Cristo, y en realidad los primeros restos humanos en el Perú tienen una antigüedad de alrededor 12.000, ¿no? Pero igual es interesante este tema porque estas galgas no son, no son piedras de formación natural, sino que son unas piedras redondas que están hechas con una arenisca unida con piedrecillas, así como también pajilla, en fin, ¿no? Y un material que se produce en la zona que es como una especie de pegamento, ¿no? De tal forma que estas bolas redondas, grandes, le servían a esos hombres como herramienta o para poder, ¿no es cierto?, matar a estos animales grandes pertenecientes a la megafauna. Las galgas, ¿no?, van a ser utilizadas por las habitantes de Ayacucho a lo largo de su historia. Las van a usar los seguidores de Manco Inca en el siglo XVI, las van a usar también en las guerras de la independencia, etcétera, etcétera. Entonces, en cualquier confrontación, estas galgas van a estar presentes. Luego viene el periodo de los habitantes seminómadas, cazadores, recolectores superiores, excepcionalmente horticultores en Guitarrero, como también pastores. Y el mundo de las cuevas sigue presente, ¿no? El Pajarimoc Runa, aquí está Toquepala, Paiján, Lauricocha, Piquimachay, Chivatero, Guitarrero, Talarmachay, Jay, Huamachay. Estas cuevas, que a veces en los libros se nos presentan como que en tal época, ¿no?, se descubrió herramientas en tal o cual cueva, en realidad estas cuevas no han sido habitadas en un periodo corto, sino que han sido habitadas durante muchísimo tiempo, y eso es lo que han demostrado, ¿no?, las investigaciones que se han seguido haciendo en cuevas como en Talarmachay o Lauricocha. Es decir, a medida que han ido ellos, los arqueólogos, descendiendo en sus excavaciones, pues han encontrado que esas cuevas no solamente han sido habitadas por las gentes que usaban los cazadores que utilizaban las herramientas de piedra para cazar, sino que también ahí están los pastores, ¿no? También ahí están los horticultores. Entonces, el mundo de las cuevas es muy, muy rico, mucho más rico de lo que nosotros podemos pensar. Otra cosa que me parece interesante, que he visto y he demostrado en el libro, es que la comunicación que siempre se nos ha dicho a nosotros, que en el mundo andino era transversal, ¿no? Es decir, que esa comunicación era transversal siguiendo el lecho de los ríos, en realidad no solamente era transversal, sino también longitudinal. Entonces, ¿por qué? Porque estos lechos de los ríos no solamente bajan a la costa, sino que también, ¿no?, hacen su recorrido por la sierra misma. Y de esa manera hay una comunicación mayor de lo que nosotros podemos pensar entre las diferentes cuevas. Y esto es una mirada que yo hice porque, no solamente porque miré la geografía, de ahí que para mí la historia está tan ligada a la geografía, ¿no? El haber viajado por estos sitios, ver y apreciar los recorridos de los ríos, ¿no? Por ejemplo, el Santa baja de la sierra y corre longitudinalmente la sierra y baja a la costa, ¿no? Entonces, ¿esto a qué me lleva a pensar? Que por qué en muchas cuevas se encuentran prácticamente el mismo tipo de evidencias, los mismos comportamientos, los mismos usos y tradiciones. Entonces,
ello se debe justamente o porque son la misma gente que están recorriendo estacionalmente diferentes parajes, ¿no? O esta gente está comunicada, ¿no? Bien, ahora, en este periodo de los cazadores recolectores superiores está la presencia de la horticultura con, en Guitarrero con el cultivo del frijol, que es uno de los primeros que se realizan en el mundo, ¿no? Porque el Perú es considerado la cuna, es considerado la cuna de la horticultura, con una antigüedad de 8.500 años. Y esto se debe justamente al trabajo de las mujeres que permanecían en las cuevas mientras que los hombres salían a cazar. Entonces, las mujeres dentro de las cuevas no tienen poder, ¿no? Las mujeres dentro de las cuevas, pero ello no implica que las mujeres no trabajasen, trabajaban muchísimo y desarrollaron mucho sus músculos, pero el rol que se asigna a ellas es el rol de la maternidad, como también el del trabajo, pero el del trabajo no de la casa, sino el trabajo manual y del cultivo de la tierra. Bien, ahora, en el mundo, ¿no es cierto?, de las cuevas, encontramos que hay un desarrollo tecnológico interesante como es la horticultura, el uso del fuego, ¿no? También van ellos a reconocer em, eh, el mundo del más allá, el mundo de las fuerzas mágico-religiosas, van a crear simbolismo, va a haber una jerarquía social. También, ¿no? En las cuevas encontramos una deformación craneana, los sacrificios humanos, así como también la presencia de entierros, vestuario, adornos, canastas, batería de cocina asociada a los fogones, la pintura rupestre y la división del trabajo. De la misma manera como también se aprecia el culto a la montaña y la simbología de las pinturas rupestres. Bueno, las pinturas rupestres a nosotros nos dicen muchísimo sobre la cultura de esta gente, ¿no? Entonces, definitivamente son cazadores, ¿no? Y en estas pinturas vemos que la principal preocupación de los hombres es la caza. Ahora, la caza generalmente va a ser de animales del guanaco, ¿no es cierto?, de los auquénidos, ¿no? Nunca apreciamos la presencia de felinos, no se caza felinos, no se caza serpientes, ¿no? Básicamente lo que ellos están cazando son auquénidos. Otro punto también interesante es observar la presencia del perro, ¿no? Asociado a la figura de los cazadores. Los cazadores son hombres, son altos, fuertes, que usan, ¿no es cierto?, una especie de espadas de madera, ¿no? Así como también que usan la punta de proyectil para golpear a su víctima, ¿no? Y sacarle el espíritu. Ya nosotros hemos visto cómo estas pinturas rupestres por lo general se pintan en una pared, ¿no?, especial de la cueva. Tiene un carácter animista, el afán de captar mágicamente el alma del animal para poder cazarlo, pero también por otro lado observamos que se busca otorgarle al hombre una fuerza descomunal, como esas piernas tan largas, ¿no?, de un hombre que actúan como una especie de valla. Ahora, también esta figura nos muestra a nosotros a gentes muy altas, ¿no? Y en la primera creación, de acuerdo a los mitos de la primera creación, a quienes creó Dios, de acuerdo a la primera creación, eran gentes altas, ¿no? Eran gigantes, que luego serían castigados por haber caído en la soberbia. Ahora, la pintura rupestres, ¿no?, en el mundo de las cuevas, de los cazadores recolectores superiores, también nos está mostrando un código, ¿no?, un proceso de codificación de esquemas simbólicos que fijaban ideas, ¿no?, ideas que reflejaban
la relación de los hombres con el mundo y la divinidad. En las pinturas rupestres nos muestran también su sistema de creencias, un sistema de creencias que debía ser seguido por toda la banda, ¿no? Y de tal forma, pues, que para nosotros estas pinturas rupestres nos informan sobre los rituales, ¿no? Los rituales, los sacrificios, los sistemas que ellos tenían para cazar. Esta pintura rupestre, por otro lado, nos están revelando un armazón social del grupo, las normas, ¿no? Las normas que se dan y que existen en ese grupo, que están determinadas, por supuesto, por el chamán, por el líder fuerte, capaz, diestro, que se comunica con las fuerzas mágicas para potenciar la fuerza humana y lograr el objetivo, ¿no? Ahora, estas figuras, por otro lado, nos están representando el orden que existe al interior de la cueva y que al mismo tiempo le da a esta cueva una armonía, ¿no? El razonamiento es mágico-religioso, ¿no? Definitivamente es un razonamiento mágico-religioso, y de ahí, ¿no es cierto?, que también en las cuevas estén presentes los personajes más importantes. Definitivamente, quienes están presentes en el mundo de las cuevas, en la pintura rupestre, son los hombres. Las mujeres están ausentes. Y generalmente los animales que son víctimas de su dieta son mamíferos herbívoros y hembras, ¿no? Los animales carnívoros no aparecen, no aparecen en las representaciones, y las llamas o los auquenios son el objeto de su casa y no serán veneradas, ¿no? En la cultura andina hasta la llegada de los wari y los incas. Por otro lado, observamos, ¿no?, en estas pinturas rupestres la contextura física de estos hombres que por lo generalmente son muy grandes, casi gigantes, ¿no?, que llevan las cabezas deformadas, que usan determinado tipo de armas, máscaras, gorros triangulares, ¿no? Y también observamos la presencia de seques o líneas imaginarias. Ahora, en esta pintura rupestre pues queda claro que las mujeres no están presentes y no forman parte del grupo que lidera a la banda, ¿no? No obstante, en los sacrificios humanos que se realizan en el mundo de las cuevas siempre serán niños y mujeres, enterrados en posición fetal, ¿no?, con el propósito de renacer en el otro mundo, pero al mismo tiempo que son brindadas como sacrificio a la montaña, ¿no?, para que se vuelva a reproducir el ciclo de la reproducción y de la vida, ¿no?, como una ofrenda para que se reproduzca el ciclo de la reproducción y de la vida todos los años. Ahora, es muy curioso cómo esa forma de enterramiento en posición fetal, así como también la presencia de bolas de ocre, ceniza, así como también gránulos de hierro, etcétera, no solamente están presentes en los entierros en el Perú, en el mundo andino, sino que de la misma manera se observa que ese mismo comportamiento estuvo presente en otras latitudes del mundo, ¿no? Alguien me decía que el Perú es totalmente diferente, que no podemos comparar al Perú con lo que pasaba en el Perú con otros lados, pero es sumamente importante destacar que estamos bastante equivocados. Además, si nosotros pensamos que la gente que habitó el Perú vino de otras latitudes, obviamente también llegaron con su propia carga cultural. Y los hombres somos uno en todas partes. Bien, ahora las montañas van a formar parte, como en el resto del planeta, vuelvo a repetirlo, ¿no? Son divinidades, ¿no? Las montañas son divinidades. Para los que hemos estado cerca de grandes apus, nos sobrecogemos, ¿no? Se siente una gran energía, ¿no? Una gran energía
cuando estamos cerca de ellas, y para la gente del mundo de las cuevas, ¿no? La montaña era su protector, la que le daba comida, la que le daba agua, la que le daba cobijo. Y la cueva, ¿no es cierto?, era la forma de comunicarse de los hombres con el mundo de afuera, de comunicar el mundo de afuera con el mundo de adentro. Era un tubo que los comunicaba con la esencia sagrada de la montaña, alojada en las profundidades de estas, ¿no? Los cazadores, por otro lado, sentían desde la montaña que dominaban el mundo por la vista panorámica que desde ella tenían, ¿no? Desde la montaña, los hombres observaban el cielo, ¿no? Los pisos ecológicos, ¿ah? Así como también las fuentes y corrientes de agua. Para la cueva, pues, es un observatorio fantástico, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales ellos dominaron, los hombres llegaron a dominar todos los pisos ecológicos, todos los pisos ecológicos. Entonces, la montaña es el origen de la vida, donde ellos, ¿no?, vivieron al principio, ahí dejaron enterrados a sus ancestros y nunca dejarán de rendirle sacrificio a la montaña. En síntesis, en el mundo de las cuevas, las mujeres casi no aparecen, ¿no? No aparecen representadas en las esferas del poder. Solamente aparecen en los sacrificios humanos, ¿no?, al lado de los niños, porque son representativas de la fertilidad, de la reproducción, ¿no? Y además porque no estaban o no formaban parte de el grupo que lideraba la cueva. Bien, ahora, esta imagen de esta mujercita que ha sido ubicada en Sechín, ¿no?, con una antigüedad de 3.500 años, es prácticamente algo totalmente excepcional, ¿no? Que vi esta figura y dije, Dios mío, pero sí es la única mujer del mundo del tiempo ¿no?, de los primeros tiempos, que es representada. Y si nosotros observamos bien, ¿no?, los rasgos faciales de esta mujer, así como también cómo se la representa, se trata de destacar en primer lugar sus senos, ¿no?, que van a dar leche a ese niño que la persigue, ¿no? Entonces, es un rasgo de maternidad. Pero también en sus brazos se destacan sus músculos. ¿Por qué? Porque la mujer trabajaba muchísimo, ¿no? Trabajaba muchísimo, y los arqueólogos han encontrado que las mujeres han desarrollado bastante sus huesos, ¿no? Porque el trabajo para ellos para ellas también era intenso. Y por otro lado, es importante destacar ese adorno que tiene en la cabeza, lo cual estaría demostrando que esta mujer podía cumplir un rol importante dentro de la sociedad. ¿Cuál es el rol importante o en la sociedad, en qué papel aparecen las mujeres con algún rol importante? Es en el de la religión, el de los sacrificios, el de los oráculos. Imagínense ustedes que es el mismo rol que también se le asigna a las mujeres en la época colonial, ¿no?, monjas, ¿no?, en la época republicana inicialmente, y ello se debe a la gran sensibilidad también que las mujeres tenían para observar, ¿no?, o desentrañar las fuerzas ocultas de la naturaleza. En el tiempo de los sedentarios horticultores, que va de 3.500 a 1.800, el mundo, ¿no?, se traslada de la sierra, el mundo viviente de los hombres se traslada de la sierra a la costa. Es una cosa también interesantísima que Guamán Poma de Ayala lo señala, ¿no? Es decir, cómo el hombre va cambiando de residencia y a qué se debe eso, ¿no? Él señala que en estos cambios hubo como especie de castigos, ¿no? Lo cual significaría que han habido fenómenos naturales totalmente adversos para los hombres que los obliga a trasladarse de la costa a la sierra y de la sierra a la costa. Entonces, en cada periodo estos históricos, observamos en el caso del Perú que hay un traslado de la costa a la sierra y de la sierra a la costa,
Muy bien. Ahora, estos sedentarios horticultores del 3500 a 1800 van a vivir básicamente en la costa. Y aquí, ¿no?, hay un descubrimiento muy importante que realiza Cecilia Mauricio en las Pampas de Chao, con una antigüedad de 4000 años antes de Cristo, que es un cosmograma. Porque en el mundo, ¿no?, prehispánico, hay mucha simbología. En el Perú se va a desarrollar mucha simbología, mucha abstracción, ¿no? Justamente de esa capacidad que el hombre va desarrollando desde la cueva para observar el mundo, ¿no? Para relacionar el mundo de arriba, el mundo de aquí y el mundo de abajo, ¿no? Entonces, este cosmograma es una conceptualización del universo, del mundo de aquí, del mundo de abajo y del mundo de arriba, que lo encontró Cecilia Mauricio en las Pampas de Chao, el cual representa un cuadrado rojo con un círculo negro al centro, que no sería otra cosa que la figuración de un cosmograma. El cuadrado con sus 4 esquinas representaría el universo y el círculo al interior del cuadrado simbolizaría el mundo de aquí, donde vivimos los humanos. En síntesis, es el axis mundi, que conecta el mundo celestial y el mundo de aquí con el mundo de abajo. Fantástica, ¿no? Picasso justamente se asombraba de esa capacidad de abstracción de la cultura andina y la destacaba. Ahora, esta conceptualización de este simbolismo, de la dualidad, de la tripartición, de la cuatripartición, que siempre se asigna a los incas, en realidad este seguimiento que yo he hecho de la dinámica, ¿no?, de los tiempos, de la dinámica de los tiempos, me ha llevado pues a encontrar que esa búsqueda de entender el mundo y el hecho de definir, ¿no?, los conceptos de la dualidad, la tripartición y la cuatripartición no son incas, sino que vienen o que se vinieron diseñando desde los tiempos primigenios, ¿no? Por ejemplo, en este diseño del cóndor están presentes las 4 ideas, dualidad, tripartición y cuatripartición, como también en estas figuras de serpientes encontradas. Ahora, Ruth Chadi, ¿no?, es para mí las 3 mujeres que ustedes han seleccionado para destacar, Johan, me encantan, son mujeres a las cuales yo admiro muchísimo, ¿no? A Ruth Chadi, a María Rostorovsky, como a María Reich, las admiro muchísimo por su trabajo, ¿no? Ese trabajo tan esforzado del trabajo en el campo para descubrirnos los grandes tesoros del Perú, ¿no? Y luego difundirlo, darlo a conocer al mundo, y demostrar, pues, la belleza como también la grandeza de la cultura andina en todas sus manifestaciones, y sobre todo que estas construcciones tienen un mensaje, ¿no?, simbólico profundo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos a Ruth Chadi al frente de esta fantástica pirámide que tiene este círculo circular adelante, ¿no? El cual tiene pues una significación, ¿no? Entonces, en Caral, Ruth ha encontrado estas imágenes que yo las asocio como símbolos que se van creando desde atrás, ¿no? Por ejemplo, en esta chacana, ¿qué encontramos nosotros? Justamente los conceptos de la dualidad, el concepto de la cuatripartición, y también está el concepto de la tripartición. O sea que para el mundo andino, esos conceptos nacen, podemos decir, en las pampas de Chao, y luego se van remarcando, reformulando y trasladando a todas las culturas como conceptos básicos para entender el mundo, pero también para reproducirlo, recrearlo a través del ritual, ¿no? Este es un dibujo que he encontrado en Ruth Chadi, en Chupa Cigarro, que representa para mí los ojos y la boca de Dios. Y luego está el círculo del eterno retorno, la fuerza esta
¿no? Que mueve, ¿no? La fuerza motora que mueve y que impulsa la vida. Ahora, esas grandes construcciones de huacas para ese tiempo no son más que la búsqueda de los hombres que se trasladan de la sierra a la costa y que tienen la necesidad de venerar a su huaca mayor, que es la montaña que dejaron. Entonces, estas construcciones no serían más que un deseo de los hombres por tener cerca a su huaca, ¿no? A su montaña, por razón por la cual construyen enormes pirámides que van a reflejar a su montaña. Estos complejos siempre están mirando al este, están mirando a la montaña, están mirando a la salida del sol. Y dentro del simbolismo de la construcción de estas grandes huacas, que son más de 50, desde Chicama hasta Lima, ¿no? Están presentes los principios de la dualidad, la cuatripartición y la tripartición, ¿no? Como también el deseo de comunicar el mundo de abajo con el mundo de aquí y el mundo de arriba. Además que estas mismas huacas están reflejando una jerarquía social, ¿no? Siempre presente en el mundo andino. Bueno, ahora, Ruth Chadi, por otro lado, ha demostrado la importancia de las mujeres en la sociedad de Caral, ¿no? Entonces, no solamente nos muestra esta ciudad que viene a ser una especie de Vaticano prehispánico, ¿no? Maravilloso con sus 6 grandes huacas y otras más construcciones, sino también la presencia o el rol que jugaban las mujeres en esta sociedad de Caral, que está muy relacionada con el sacerdocio, ¿no? Es decir, cumplían funciones de carácter religioso, como también van a cumplir funciones señaladas en la búsqueda de la reproducción y la fertilidad. Las mujeres van a estar presentes en las procesiones, pero no solamente ellas, sino también va a estar presente el hombre al lado de la mujer. Y el símbolo que se va a destacar a la mujer, o que se va a relacionar con la mujer, es el de la serpiente. Ahora, dentro de todas estas representaciones de mundos de hombres, ¿no? Ruth Chadi nos muestra, ¿no? Ha tenido la suerte de encontrar estas imágenes fantásticas que son una de las escasas representaciones que existen de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, aquí hay representaciones de las mujeres en actitud maternal. Ya vimos esa mujer con su niño que la persigue, pero acá existen mujeres embarazadas, mujeres cargando a los niños, mujeres amamantando a los niños, que son estas. Y luego están estas figurillas, ¿no? Que representan a sacerdotisas o que actúan también como una especie de talismán que se enterraba en la tierra para bendecir el sitio, ¿no? Así como también propiciar la reproducción de los campos de cultivo. Bien, entonces estas representaciones de mujeres están asociadas a la maternidad como también a la reproducción, que básicamente esa es la función o el papel que cumple la mujer dentro de la sociedad andina. Una cosa que quiero llamar la atención es sobre las diferentes características faciales de estas mujeres, ¿no? Son de rasgos asiáticos, de rasgos negros y de rasgos blancos, porque esta de aquí es de piel blanca, tiene muchas pecas y su pelo es rojo, mientras que esta tiene pues rasgos bastante negros. Bueno, ahora, en el mundo de los sedentarios, gracias a la horticultura, la sociedad crece, ¿no? La población crece, ¿no? Y ello va a dar origen, pues, a una expansión de carácter económico, pero también a una expansión de carácter poblacional, donde se va a imponer una élite sacerdotal, ¿no? Que es la que va a manejar, ¿no? A la población
va a tener un control ideológico sobre la población y además es la que se encarga de organizar los ciclos de la producción de la tierra, como también, ¿no?, el ciclo o el calendario de carácter religioso que implica sacrificios, rituales y ofrendas. Muy bien, entonces, este hecho, ¿no?, de crecimiento económico también va a dar origen a la presencia de la guerra, razón por la cual, ¿no?, los sitios se abandonan y se pasa a un tiempo diferente, ¿no?, donde la guerra va a estar presente, pero no dejan de estar de la misma manera presentes muy claramente los símbolos de la dualidad, la tripartición y la cuatripartición, como es en el caso de Sechín, como también en el caso de Cupisnique, donde además aparece una especie de pareja, pero no de hombre-mujer, sino un desdoblamiento hombre-hombre. Bien, pero ya en este periodo, ¿no?, nuevamente queda claro, ¿no?, la necesidad de fertilizar, de reproducir, ¿no? Y a quien se le asigna básicamente este rol es a un bao, ¿no?, humano de hombre, ¿no? Es el que fertiliza. Y ven ustedes acá también esta representación de Cupisnique, donde el pene, ¿no?, aparece como el elemento que fertiliza, pero que también captura las cabezas, ¿no?, a través de la guerra. Es el tiempo de la guerra donde las mujeres casi no están representadas. En este caso también aparece la dualidad a través de este felino que tiene igualmente este especie de falo, ¿no?, este falo fertilizador, y donde el componente femenino es representado a través de una serpiente, y la conjunción de ambos es lo que va a dar origen al árbol de la vida y de los frutos. Ahora, de acuerdo a las representaciones que hacen de sí mismos la gente de este periodo, observamos pues que lo que predomina son los ojos redondos, ¿no?, grandes, con párpados pronunciados, nariz ancha, boca de labios carnosos y largos, ¿no? Es decir, apreciamos que hay una presencia bastante pronunciada de gente procedente del África o de la Guinea, ¿no?, así como también se observa la presencia de gente asiática, ¿no? Entonces nosotros en nuestros genes tenemos sangre asiática, como también tenemos sangre negra desde el nacimiento, y por otro lado también están presentes los rasgos blancos. Bien, en el mundo, básicamente el mundo de las cuevas, como también el mundo de los primeros sedentarios, definitivamente las mujeres están presentes, pero siempre están relacionadas con la reproducción y la vida, pero en los tiempos de guerra ni siquiera ellas están presentes como una figura, sino es la figura del hombre, y a la mujer se la representa con el símbolo de la serpiente. Cuando llegamos al tiempo de Chavín, el primer horizonte, ¿no?, continúa en muchos rasgos. Por eso que yo digo que la cultura del Perú es una secuencia, ¿no?, una secuencia dinámica en que se van heredando unos a otros, ¿no?, porque vemos acá rasgos que ya hemos visto, ¿no?, solo que se van a ir perfilando. Y los Chavín van a conceptuar la presencia de un dios, ¿no?, con rasgos bastante masculinos, ya rasgos humanos, pero en el cual condensan absolutamente a todos los demás dioses, ¿no? Entonces, este es el dios creador, es el dios organizador, el dios planificador, el dios que tiene el mando. Entonces, en este dios se reúnen todos los dioses, y este dios tiene la fuerza del cielo, la fuerza de la tierra y la fuerza del subsuelo. Y ven, esta carita ya nosotros la hemos visto que están en otras culturas, ¿no es cierto? Es un dios que se va a ir formando poco a poco a través
¿no?, de la herencia de una cultura a otra cultura. Ahora, lo interesante es que en la cultura chavín aparece ya la figura de la mujer, ¿no?, como una diosa. Ven ustedes, ¿no?, esta figura que básicamente es el mismo Dios, pero no hombre, sino mujer. Entonces, hay algunos historiadores y también antropólogos que consideran que esta mirada de la mujer es una mirada de un Estado que quiere castigar, ¿no? Que quiere dominar. ¿Por qué? Porque ven que en la vagina de la mujer lo que hay son espinas. Pero mirándolo bien, ¿no?, mirando bien la imagen y sobre todo con toda la secuencia que nosotros tenemos, que a la mujer se la asocia con la serpiente, entonces observamos que en realidad lo que ella tiene aquí no son púas y espinas, sino es una serpiente de 2 cabezas, ¿ya? Con lo cual, lo que está potenciando a través de esta figura es la fertilidad, la reproducción, porque de la misma manera se destacan sus senos, como hemos visto en la figura de la mujer y el niño. Entonces, claro, la maternidad, la fertilidad, la reproducción es lo que se destaca ahí. Y en este obelisco, ¿no es cierto?, lo que vemos es el surgimiento, el nacimiento de la pareja mítica, hombre y mujer, ¿ya? Hombre y mujer. Entonces ya la mujer adquiere figura, ¿no?, propia, pero ello no va a significar que la mujer esté en el poder, ¿no? El poder está en el mundo de los hombres. Y vean ustedes cómo este mismo Dios se traslada a todas, absolutamente todas las culturas del mundo andino. Entonces el Dios Huiracocha, como muy bien lo señala Mamá Poma de Ayala, es un Dios que está presente en la cultura andina desde su nacimiento. Vemos usted, y acá yo tengo este cuadro que está en el libro, donde veo cómo va surgiendo la figura o la imagen del Dios creador, ¿no? Acá hay un bastón de mando, acá hay 2 bastones de mando, en Sechín Bajo nuevamente vemos 2 bastones de mando, luego está en Cargua, sus 2 bastones, ya definitivamente está el Dios de Chavín, que luego se transforma, ¿no? Es el mismo Dios, pero con los signos de cada una de las culturas, a lo largo de todas las culturas hasta la llegada de los incas, que los incas también van a mantener y adoptar finalmente, porque los incas renegaron del dios Huiracocha y alzaron al dios Sol, pero finalmente es el dios Huiracocha el que se va a imponer. Muy bien. Ahora, en estas culturas, ¿no?, que son básicamente guerreras, como el caso de Paracas, las mujeres no aparecen. Es el mundo de los hombres nuevamente, es el mundo de la guerra, donde las mujeres casi no aparecen retratadas. Lo mismo pasa en el caso de Mochica, ¿no? Está el componente mujer y está el componente hombre a través de los símbolos de la serpiente o el felino, ¿no?, sobre los cuales se impone el señor, ¿no? El señor Mochica, que además hace gala o muestra estas conchas, espóndulus, como signo de su poder. Pero miren, en la sociedad mochica está presente la gran señora de Cao, que era pues una sacerdotisa. Es decir, que en las sociedades que son gobernadas por hombres, ¿no?, que son gobernadas por hombres, hay mujeres que definitivamente tienen o van a cumplir un papel importante también dentro de estas sociedades, pero que ese papel es un papel que está relacionado con las fuerzas ocultas de la naturaleza. ¿Ah? Y es pues con el oráculo, con el sacrificio, ¿no? La señora de Cao aparece representada en este pasaje. Ella es la que se encarga de extraerles el corazón a los hombres que van a ser sacrificados o que son sacrificados, le extrae el corazón, lo pone en una copa y se la entrega al Señor. Y el Señor ofrece la sangre a la divinidad superior que está arriba. Pero en la sociedad moche nosotros no podemos decir que las mujeres jugaban un papel fantástico, ¿no?, porque hay una señora de Cao. No, porque las mujeres
si ustedes observan los huacos moche, las mujeres pues están inanimadas, ¿no? Están como siempre al servicio de los hombres, ¿no? Y ellas definitivamente hacen trabajos como por ejemplo el tejido en los talleres, también hacen chicha y cuentan el arqueólogo, que en este Castillo, que él descubrió un entierro, ¿no?, de mujeres, pero que estaba todo desordenado y se puso a investigar y lo que finalmente concluyó es que estas mujeres trabajaban haciendo chicha, mascaban el maíz, ¿no? Y cuando ya sus dientes habían perdido el esmalte, simplemente eran sacrificadas y tiradas a un basurero, ¿no? Luego vemos pues que en esta sociedad donde las mujeres prácticamente son invisibles, ¿no? Existía mucho la unión entre hombres, ¿no? Porque definitivamente en esta sociedad tan jerarquizada, tan dada a la guerra y tan machista, podemos decir, ¿no? Pues la mujer era considerada inferior y por lo tanto preferirían unirse con hombres. Ahora, la sociedad Nazca es un caso bastante diferente, ¿no? Aquí se destaca básicamente las fabulosas líneas de Nazca, que fueron estudiadas por María Reich, como muy bien sabemos, ¿no? Una gran matemática que gracias a ella, que defendió las líneas, es que nosotros la tenemos, ¿no? Porque si no, habrían sido destruidas por las carreteras o por la gente. Entonces, María Reich es una arqueóloga de matemática alemana que se nacionalizó peruana y que es la mayor estudiosa de las líneas de Nazca, a las cuales le va a dedicar toda su vida. Y gracias a ella es que nosotros, ¿no?, podemos enorgullecernos de tener estas fantásticas líneas que según ella eran un calendario, ¿no? Un calendario que estaba asociado a la presencia de determinados astros, ¿no? Como el Chaki, o constelaciones como el Chaquimayo, sobre las Pampas, razón por la cual en esos momentos se realizaban rituales que tenían como fin propiciar, ¿no?, las buenas cosechas. Ahora, María Reich, con su legado, hace que a Nazca vayan miles de turistas. Yo me acuerdo que una vez estaba en el aeropuerto y yo me iba al Cusco y había muchísima gente yéndose al Cusco, pero había más gente yéndose a Nazca. Curiosamente, las avionetas estaban, pues, que salían a cada rato. ¿Y gracias a quién? Gracias a María Reich, ¿no? Y eso es realmente un real orgullo. Bien, ahora estas líneas, ¿no?, para muchos, como por ejemplo María Rostorovsky dice que las líneas son, no es un calendario, sino que son seques, ¿no?, rituales, pero una cosa no contradice a la otra, porque el calendario, en el caso del Perú prehispánico, siempre va a estar ligado a las ceremonias, ¿no?, a los sacrificios, a las ofrendas, a los peregrinajes, y esta es una constante. Ahora, en la sociedad Nazca, donde exista tan poca agua, pero que los nazcas lograron crear pues esos puquios fantásticos y que hasta el día de hoy nos maravillan, la sociedad fue totalmente diferente a la sociedad mochica, ¿no? Porque difícilmente ellos se representan con armas. Dense cuenta que ellos difícilmente se representan con armas como los mochicas. Más bien están conciliando, ¿no? Están conciliando acá fantásticamente y maravillosamente. Es una sociedad que le gustaba mucho la música y donde las mujeres, curiosamente, están muy representadas, ¿no? Pero siempre ligadas a la fertilidad, a la reproducción. Estas mujeres son gordas, ¿no? El ideal de la belleza es la gordura, porque claro, ellos logran dominar el desierto, tener productos alimenticios constantes y eso les permite a ellos alcanzar pues estas redondeces que son una maravilla para ellos y que se hacen el modelo de conducta. Vean ustedes que aquí lo que se está tratando es de nuevamente propiciar la fertilidad, la reproducción
estas mujeres están tatuadas. Las características físicas de estas mujeres es de raza asiática y llevan también las cabezas deformadas. Y aquí, por ejemplo, observamos, ¿no?, en este huaco, a una mujer, ¿no?, con un hombre, ¿no?, que el dibujo no lo presenta, pero que hay una unión, ¿no?, propiciadora de la fertilidad, de la reproducción, y donde la vagina de la mujer es representada con una serpiente de 2 cabezas, ¿no? Nuevamente, ¿no?, porque a la mujer se la asocia con la serpiente que observa, la serpiente sabia, que observa, ¿no?, que puede introducirse al mundo de abajo, ¿no?, donde está el agua, donde se propicia la fertilidad. Y la unión hombre-mujer es algo totalmente aceptado, ¿no?, y bien visto por ellos. Entonces, en Nazca, los hombres y las mujeres danzaban de las manos, y las mujeres son muy retratadas, como ustedes pueden ver, son muy ampulosas también, y en este caso, esa mujer es una sacerdotisa, ¿no?, que lleva en sus manos también una serpiente de 2 cabezas, propiciando la fertilidad y la vida. Las mujeres siempre han sido asociadas en la historia del mundo con las serpientes, ¿no?, con la reproducción, la fertilidad, para el bien o para el mal. Ahora, en el caso de Nazca, pues, hombres y mujeres danzan de las manos, ¿no? Y los Ayayachis de Puno, ¿no?, dicen que ellos son los creadores de las líneas de Nazca. Y curiosamente, siempre en sus bailes, ellos, en el Sánchez Bedón, parten de una chacana, ¿no? Y en el mundo de la gente de Puno, la familia tiene una importancia muy, muy grande. Bien, entonces, ¿cuál es el grupo racial de esta gente del periodo intermedio temprano? Pues básicamente es de origen asiático. Cuando llegamos a la sociedad de Wari, ya el periodo intermedio, el horizonte medio, observamos que la presencia de las mujeres está, pero no es que son gravitantes, ¿no? Las mujeres en este mundo de grandes conquistadores, que son los Wari, van a estar representadas cuando pertenecen a la élite, ¿no? Pero generalmente lo que encontramos en Wari es que las mujeres son sacrificadas y muchas veces masivamente para ser echadas a las tumbas de los hombres en determinadas épocas del año para que se produzca ahí en la oscuridad y en el mundo de abajo la reproducción y la vida. Tiahuanaco representa a la pareja mítica, nuevamente, hombre-mujer, y en el mundo incaico, de la misma manera, está representado a través de Manco Cápac y Mamahoyo. Ven ustedes aquí, por ejemplo, cómo vuelve en el mundo incaico, ¿no?, a producirse todo, ¿no?, se recoge todo el simbolismo prehispánico, ¿no?, la fuerza energética de Huiracocha, ¿no?, a través de esta imagen, ¿no?, que es la energía, el huevo cósmico, que además está presente en la puerta de la Catedral del Cusco, ¿no? Y luego está presente el sol, la luna, la montaña, que es la que cobija todo esto, y la pareja mítica, en el caso de los incas, es Manco Cápac y Mamahoyo. Muy bien, entonces los incas toman como sol, perdón, como Dios al sol, porque dicen que son hijos del sol y de la luna, ¿no? Pero luego, ¿no?, al ver que todas las sociedades prehispánicas tienen como Dios a Huiracocha, ellos también lo acogen y le dicen a los chancas, cuando quieren dominarlos, que ellos son hijos del sol, pero que vienen del Cusco, que es la casa de Huiracocha. Muy bien. Entonces, ahora, en el mundo andino, en el mundo de los incas, la mujer va a estar muy presente. ¿En qué sentido? En la familia,
hombre-mujer, que forman una pareja que responde ante el Estado. Para el Estado incaico es muy importante la reproducción, tener energía, y eso se logra bajo la imagen de la pareja, ¿no? La pareja que forman una familia. Entonces, en el mundo andino, la familia es muy, muy importante, pero es cierto que la familia, la mujer puede tener dentro de la familia mucha representatividad hacia su interior, pero hacia el exterior, quien representa a la familia es el hombre. Ahora, María Rostorovsky, ¿no? Ha sido la gran estudiosa del mundo incaico y ella también le ha dedicado mucho espacio al estudio de las mujeres en este mundo. Definitivamente ella las presenta tal y como el verdadero papel que cumplían las mujeres. No nos olvidemos que si bien es cierto que existe la pareja de Manco Cápac y Mamahoyo y todos los incas van a tener como pareja a la Coya, ¿no? Que es su esposa y es su hermana, también es cierto que existen muchas mujeres que eran encerradas en estos templos de las mujeres, ¿no? Para que se dediquen al culto del dios Sol o a servir al Inca o simplemente para que sirvan como regalo, ¿no? En las alianzas que los incas celebraban con las comunidades que ellos conquistaban. Ahora, yo he tenido la suerte de ingresar a la Academia Nacional de la Historia ocupando el puesto de María Rostorovsky, ¿no? Y tuve también la suerte de hacerle una de las últimas, o tal vez la última entrevista que se le hizo a María Rostorovsky en vida. Y fue sumamente generosa para brindarme esta entrevista, en la cual lo que ella básicamente me quería decir era que ella se sentía profundamente patriota, que amaba al Perú, que ama sus flores, su aire, que nunca sería del Perú, ¿no? Que el Perú decía, ¿no? María Rosolowski me dijo en esa oportunidad que el Perú es suyo, es mi país, se siente su fuerza, el Perú te comunica su fuerza cuando se la pides, nadie te lo puede robar, lo que es tuyo cuando lo pedimos con amor y con fe. No quiero al Perú desde dentro y quiero expresarlo y no dejarlo de lado. O sea, María Rosolowski tenía pues una pasión por el Perú, sus raíces son puneñas, también es cierto que es de origen polaco, pero estas dos vertientes se unen en ella, ¿no? Y para María Rostorovsky era muy importante el rol que la mujer puede jugar en la vida, ¿no? Pero para ella era muy importante la feminidad, ¿no? Ella estaba muy orgullosa de su papel como esposa, madre, abuela, historiadora y amante de la jardinería. Entonces, para María Rostorovsky y para que la mujer tiene que luchar por sus derechos, pero sin perder su esencia, ¿no? Y como hemos visto en esta charla, la esencia de la mujer es diferente a la de los hombres, definitivamente. Ahora, ¿qué le daría a los peruanos, no? A los peruanos, ella lo que les daría y les que pediría es que trabajen mucho por su país, ¿no? Ella quería que los peruanos tengan más estima por su país, por la riqueza cultural de su país, y nos daría también mucho coraje para que luchemos por nuestro país y creamos en nosotros mismos, ¿no? ¿Ah? Ella estaba en contra de toda la corrupción, ¿no? De la gente que toma el poder y que no hace nada por el país. Entonces, María Rostorovsky en esa entrevista, pues, quiso demostrarnos el gran amor que tiene o que tenía por el Perú y que los peruanos debemos seguirlo teniendo y estar muy orgullosos de la riqueza cultural de nuestro país, que actualmente tiene 86 culturas vivas, en las cuales pues los sellos culturales se han ido transmitiendo generación en generación y estos sellos culturales nos hacen únicos, ¿no? Nos hacen únicos. Bien, no sé si tengan alguna pregunta.
Johan, ¿habría alguna pregunta? Adelante. Bueno, no sé si alguno de ustedes tendría alguna pregunta. Sí, me gustaría preguntarle unas preguntitas. A ver, Dime, Damián. usted había mostrado una imagen donde salía una mujer con pecas. Ajá. Una de mis preguntas es, porque tengo acá dos más, si realmente esas son pecas o puede ser acné de la mujer. Otra pregunta que tengo es, ¿por qué los incas renegaron de Huiracocha y optaron por alabar al sol? Y otra pregunta es, si no soy muy indiscreto, ¿qué opina usted sobre el feminismo o sobre las feministas en el mundo y en el Perú? Bueno, mira, eso de las pecas, Ruth Chadi dice que son pecas. Así que no voy a contradecir a Ruth Chadi, que sabe más que yo. Luego la otra pregunta era por qué reniegan los incas de Viracocha, porque ellos se quieren presentar como algo diferente. Entonces, el astro que más brilla en el firmamento es el sol. Fíjense ustedes que los grandes estados en el mundo antiguo siempre escogían como su máxima deidad al sol. Pero, ¿no? Luego los incas se dan cuenta, pues que en realidad el sol, si bien es cierto que debe ser considerada como una divinidad, porque es el que propicia la fertilidad, pero el sol está incluido en Viracocha, que es la gran fuerza, la gran energía que lo mueve todo. Y por esa razón es que ellos tienen que retroceder, y son citas que he encontrado últimamente, ¿no? Tienen que retroceder y adoptar a Viracocha como su dios. Ah, y sobre el feminismo, yo pienso igual que María Rostorowski. Sí, lo mismo. ¿Alguna otra pregunta, Damián? ¿O alguien más? Sí, ¿qué opina usted sobre el feminismo? O sea, si bien es cierto, hay grupos feministas que suelen confundir a veces los términos y suelen ser un poco radicales y pierden la noción, ¿no? De la brújula, ¿no? De la coherencia y esas cositas. Pero también hay grupos feministas que son mujeres cultileídas, serias, ¿no? Y que justamente contribuyen con sus ideas en formar una sociedad donde el hombre y la mujer sean consideradas iguales, ¿no? Y no tratar de colocar a la mujer por encima de cualquier sexo, ¿no? Ajá, yo pienso igual, ¿no? Y a lo largo de esta charla hemos visto que hombre y mujer somos un complemento, ¿no? Definitivamente la especie humana es producto, y cualquier especie es producto de estos dos sexos, ¿no? De la unión de estos dos sexos. Y cada uno tiene su propia característica. ¿Ah? No tenemos que renegar de nuestra esencia para luchar por nuestros derechos, ¿no? Y para luchar, ni menos para luchar por la igualdad. Entonces yo soy contraria a cualquier tipo de confrontación extrema y reclamo, por supuesto, un trato de igualdad, de libertad y de ciudadanía, ¿no? Porque el hecho de tener la ciudadanía también es algo que nos ha llegado demasiado tarde, y poder gozar de ello es algo fantástico. Y también llegar a las universidades, poder ilustrarnos y, como tú dices, pues poder expresar lo que nosotros pensamos, queremos y hemos también investigado y sabemos. Buenas noches. Buenas Dime, noches. Agustín. Buenas noches. Un gusto escuchar. Soy de Tarma, la región Junín. Un saludo de parte de la Perla de los Andes, maestra. Gracias. Bueno, Un gusto. le pregunto, ¿no? Yo soy docente y en algunos momentos he escuchado en las capacitaciones constantes,
que Huiracocha y el sol, algunos maestros lo confunden, ¿es el mismo? ¿Es diferente? Esa es la primera pregunta, porque dicen, no, el sol, Huiracocha, el Apucún, Tisi, Huiracocha, ¿no? Ajá, ajá. Y hay veces confunden también, ya llegamos confundidos como maestros, ¿cómo lo diferenciamos? ¿Cuál es la diferencia entre Huiracocha y el sol? Esa es Claro. esa es la primera pregunta. Y la segunda es, usted explicaba que las mujeres en el proceso de la historia, al inicio, en la época preincaica e incaica, desde la llegada a América y al Perú aproximadamente hasta los 13.000 años antes de Cristo, al Perú exclusivamente, mayormente se dedicaron a la domesticación, como también a la recolección de recursos. Eso fue el papel más importante de las mujeres en el pre-inca y también inca, profesora. Y también la tercera es, quisiera que nos mande su número o sus correos para poder escribir y tener pues un contacto favorable con usted, maestra. Muchísimas gracias. Ya, gracias, Agustín. Bien, entonces, claro, el Huiracocha es el Dios creador de todo, lo contiene todo. Él creó la luz, creó el sol, creó la luna, ¿no? Entonces, el Huiracocha es el creador de todo, es el motor de todo, es el ordenador del mundo, el sostenedor del mundo. Y el sol y la luna, se puede decir que son hijos de Huiracocha, ¿no? Y forman una tríada divina, ¿no? Algo así como también existen en otras religiones, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la misma manera, también entre el mundo andino existió esa figura, que luego se va a ir transformando, ¿no? Al punto que ya no es solamente Huiracocha, Inti y el Inca, Huiracocha, Inti e Inca, ¿no? Luego es Huiracocha, Inti, Jesucristo, ¿no? Y Guamán Pomaya ya la llega a decir que es Huiracocha cristiano, es decir, que es Huiracocha y Cristo, Huiracocha y Cristo. Es muy, muy interesante, pero la figura central, el dios más importante es Huiracocha, porque es el creador de todo, viene a ser el Dios Padre, ¿no? Que los españoles convenientemente desconocieron para reducirnos a una categoría, pues, de sociedades que creían que las piedras eran dioses, ¿no? Y eso no era así, sino simplemente fue una estrategia para podernos dominar. Y luego, ¿qué me preguntabas? Huiracocha. Ya me olvidé de las otras preguntas. ¿Agustín? A ver, sobre el papel importante de la mujer desde la llegada a América, o sea, cuando ya se establecen en la zona andina y la mujer, el papel más importante de la mujer en ese proceso es la recolección y también la domesticación de plantas y animales. Ese es el papel de la mujer. Claro, pero también es cierto que la mujer también podía cazar, porque se han encontrado, todo lo que tú dices es, la mujer recolectaba, la mujer pastoreaba, la mujer cuidaba los cultivos, pero también es cierto que la mujer cazaba, ¿no? Se han encontrado tumbas de mujeres con instrumentos de caza. De la misma manera como también se han encontrado mujeres con instrumentos musicales, lo cual quiere decir que no solamente los hombres tocaban los instrumentos musicales, sino que también las mujeres tocaban esos instrumentos musicales, ¿no? Bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesora, el compañero Fons, por medio del chat, escribió: ¿por qué en las pinturas rupestres no representaban a las mujeres si ellas también trabajaban en las cuevas? Claro, porque no las representaban porque el mundo de las cuevas es el mundo de los hombres. Y siempre cuando la fuerza interviene, dése cuenta que la mujer no está presente, ¿no? En el tiempo de la guerra y en el mundo de las cuevas. Y son espacios que las mujeres van a ir ganando poco a poco, ¿no?
Sí. A ver, Anaís. ¿Alguna otra pregunta, Johan? Buenas noches, estimada Miriam. Sí, hola, Miriam. Bien, tengo una consulta. ¿Cuál fue el papel más relevante de la mujer en esta época pre-inca? Porque por lo que he escuchado puedo colegir que el hombre estuvo por encima de la mujer en toda esta fracción de la historia, ¿no? Sin embargo, si se tuviera que destacar a la mujer, ¿en cuál sería? ¿O solo se basaba prácticamente en la agricultura como reproducción? Claro, o sea, la mujer, en líneas generales, la mujer trabajaba, ¿no? Al lado de los hombres, pero estaba sujeta. No es que la mujer llegase a tener un don de mando, ¿no? La mujer no estuvo nunca al frente de ninguna sociedad, salvo en el aspecto de carácter religioso, como es el caso de la señora de Cao o la de Chornancap, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Chornancap es increíble, ¿no? Ella se supone que tiene mucho poder, pero lo que se ha encontrado, un poder de carácter religioso, mágico religioso, que en el norte abunda eso, y lo que se ha encontrado es el tipo de sacrificios que ella practicaba. No nos olvidemos que la dama de Cao también es la que extraía los corazones, y en el caso de Chornancap, ella realizaba sacrificios humanos de niños, y el sacrificio era de a poquitos, como, de la misma manera como la serpiente, ¿no? Tuve la oportunidad el otro día de ver a una araña cómo se iba comiendo a una hormiga, y no lo hacía, o sea, la muerte de la hormiga no la hacía, no la hizo de frente, sino poco a poco la iba mordiendo hasta que finalmente la hormiga muere, ¿no? Y hemos visto ese saco, por ejemplo, en esa representación en Cupisnique, ¿no? Del degollador, como se le llama, ¿no? Porque tiene, en su cuerpo tiene una bolsa donde carga un montón de cabezas degolladas. Y entonces, ¿cuál es la forma como ellos sacrificaban? De la misma manera como lo hacía la araña. Y la señora de Chornancap lo hacía así. Entonces, las mujeres en el mundo antiguo tenían un gran poder para adivinar, para leer lo oculto y también para realizar este tipo de sacrificios. Y los cronistas españoles encontraron que en el norte, pues las mujeres cumplían mucho este rol, y también cumplían el rol del sacrificio o de dar brebajes que podían llevar a la muerte a los hombres, ¿no? En realidad, el papel que cumple la mujer es el rol de ama de casa, de trabajadora, un papel múltiple, ¿no? Un papel múltiple, pero no reconocido como ha sido, y en muchos aspectos sigue siendo. Pero ahora ya nos estamos liberando de ello, ¿no? O sea, perfecto, y todos esos papeles hay que cumplirlos, pero con mucho reconocimiento. Ok, Miss, gracias. De nada. Bueno. Si hubiese alguna otra pregunta de parte del público. Bien, Johan, muchísimas gracias. Sí, profesora. ¿Ya? Sí, como al no haber preguntas, si pudiese dar una conclusión, si gusta, del tema expuesto en general. Bueno, para mí la conclusión es que el desarrollo de las mujeres en el Perú, como en el resto del mundo, es muy parecido, ¿no? En el sentido de que hemos sido mujeres, o sea, la mujer trabaja en diferentes niveles, diferentes estratos, pero el trabajo que ella realiza no es reconocido. Y difícilmente las mujeres han accedido, ¿no? a la cumbre, ¿no? A la cumbre político-social, que significaría pues un rol de mando. Miren, hasta el día de hoy, si queremos participar en política, tenemos que tener una cuota, ¿no? Una cuota, no es algo natural, ¿no? No es algo natural que a las mujeres se les conceda. Y bueno, pero sí es cierto que las mujeres día a día vamos ganando espacio, y el papel que nosotros jugamos pues no es un solo papel, sino nuestro papel es múltiple,
como dice muy bien María Rosurowski, madres, esposas, ¿no? Trabajadoras, investigadoras, mujeres de representación pública, etc. Y en líneas generales para mí es sumamente rico. Muy bien, muchas gracias. Johan. Muchas gracias, profesora. Sí, a usted más bien por el tiempo, la exposición, sí, ha sido muy grata y muy satisfactoria y beneficiosa seguramente para todos, para todas. Y bueno, eso sería todo de parte del grupo, de parte de esta reunión. Muy bien. Bueno, gracias. Y para la próxima, muchas gracias. Al grupo Sí, estamos Runa, en contacto, profesora. Runa Yachachi. Muy bien. Nos Sí. vemos. Hasta luego. Gracias, profesora.